Para entender por qué el método natural de Georges Hebert ha influido tanto en las formas modernas de entrenar, primero hay que entender cómo era realmente su sistema de entrenamiento. No era una serie de ejercicios aislados ni una rutina repetitiva como las que solemos ver hoy en gimnasios o planes de running tradicionales. Era un sistema completo de desarrollo físico basado en una idea muy simple. El cuerpo humano está diseñado para moverse de muchas formas diferentes, no solo para repetir el mismo movimiento una y otra vez. En lugar de centrarse únicamente en correr, levantar peso o realizar ejercicios específicos, el método natural buscaba desarrollar todas las capacidades físicas fundamentales al mismo tiempo. Para ello, Hebert organizó su sistema alrededor de una serie de movimientos básicos que, según él, representaban las habilidades físicas naturales del ser humano. Estos movimientos incluían caminar, correr, saltar, escalar, levantar objetos, lanzar, mantener el equilibrio, arrastrarse, nadar y defenderse. El entrenamiento no consistía en practicar cada uno de estos movimientos por separado durante largos periodos de tiempo. En cambio, se organizaba en circuitos dinámicos donde los participantes debían pasar de una acción a otra constantemente. Un entrenamiento podía comenzar con una carrera a través de un terreno irregular, continuar con saltos sobre zanjas o troncos, seguir con una sección de escalada en cuerdas o estructuras, incluir ejercicios de equilibrio sobre superficies estrechas y terminar con transporte de peso o arrastres. La clave estaba en la variedad. El cuerpo nunca se quedaba demasiado tiempo realizando la misma acción. Esto obligaba a los músculos, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso a adaptarse continuamente a nuevos estímulos. Como resultado, el entrenamiento desarrollaba no solo resistencia, sino también coordinación, agilidad, fuerza funcional y capacidad de reacción. Uno de los elementos más característicos del método natural era el uso del entorno como herramienta de entrenamiento. En lugar de máquinas o aparatos de gimnasio, los practicantes utilizaban elementos del propio terreno: colinas, árboles, rocas, zanjas o estructuras simples de madera. El terreno irregular formaba parte del desafío. Correr cuesta arriba, bajar pendientes, saltar sobre obstáculos o moverse sobre superficies inestables obligaba al cuerpo a trabajar de una forma mucho más completa que correr siempre sobre una superficie plana. Por ejemplo, en muchas sesiones los participantes debían recorrer distancias moderadas, combinando carrera y otros movimientos. Podían correr varios cientos de metros, detenerse para saltar una serie de obstáculos, continuar con una sección de trepa en cuerdas o muros, arrastrarse por debajo de una estructura baja y después volver a correr. Todo esto se hacía sin pausas largas, manteniendo un esfuerzo continuo. Este tipo de entrenamiento generaba un efecto muy particular. El cuerpo desarrollaba resistencia, pero no la resistencia específica de un único gesto repetido miles de veces. Desarrollaba una resistencia más global, capaz de sostener esfuerzos variados durante largos periodos de tiempo. El atleta aprendía a moverse con eficiencia incluso cuando cambiaba el tipo de esfuerzo. Otro aspecto fundamental del método era el trabajo de equilibrio y coordinación. Muchas estaciones de entrenamiento incluían superficies estrechas o inestables sobre las que los participantes debían desplazarse. Podían ser troncos, barras elevadas o estructuras simples, diseñadas para obligar al cuerpo a estabilizarse constantemente. Este tipo de ejercicios desarrollaba músculos estabilizadores que rara vez se activan cuando se entrena en superficies perfectamente planas. También era común que los entrenamientos incluyeran transporte de cargas. Los participantes podían tener que llevar sacos de arena, troncos o compañeros durante ciertas distancias. Este tipo de ejercicios desarrollaba fuerza funcional y enseñaba al cuerpo a producir fuerza mientras se desplazaba, algo que hoy sabemos que es extremadamente útil para muchos deportes de resistencia. Pero quizás uno de los aspectos más interesantes del método natural era la forma en que combinaba intensidad y continuidad.
Las sesiones no estaban estructuradas como series perfectamente medidas o intervalos controlados por tiempo exacto. En lugar de eso, el esfuerzo fluía de manera más orgánica. Algunos tramos podían ser más rápidos, como carreras cortas o saltos explosivos, mientras que otros requerían fuerza o control técnico. Esta alternancia natural de intensidades generaba un estímulo muy completo para el sistema cardiovascular. Sin necesidad de planificar intervalos específicos, el propio circuito producía cambios constantes en el nivel de esfuerzo. En muchos aspectos, esto se parece bastante a lo que hoy conocemos como entrenamiento interválico o entrenamiento funcional de alta intensidad. El método natural también prestaba mucha atención a la eficiencia del movimiento. Los practicantes debían aprender a correr, saltar o trepar de forma fluida, utilizando la menor cantidad de energía posible. La idea no era simplemente superar un obstáculo, sino hacerlo de manera inteligente, coordinada y económica. Por ejemplo, al saltar una zanja o un obstáculo, se enseñaba a aprovechar el impulso del cuerpo y la posición de los brazos para reducir el gasto energético. Al trepar una cuerda o un muro, se buscaba utilizar tanto la fuerza de las piernas como la de los brazos para distribuir el esfuerzo. Este tipo de detalles técnicos permitían a los practicantes mantener un nivel de rendimiento alto durante más tiempo. Además, los entrenamientos solían realizarse en grupo, lo que introducía un componente de ritmo colectivo y motivación. Los participantes se movían juntos a través del circuito, superando obstáculos y ayudándose mutuamente cuando era necesario. Esto creaba sesiones dinámicas, competitivas y al mismo tiempo cooperativas. Cuando se observa todo el sistema en conjunto, queda claro que el método natural no era simplemente una forma diferente de hacer ejercicio. Era una filosofía completa de entrenamiento basada en el movimiento humano en su forma más amplia. En lugar de especializar el cuerpo en una sola tarea, buscaba desarrollar un conjunto de habilidades físicas que permitieran adaptarse a cualquier tipo de esfuerzo. Y aunque este enfoque fue diseñado hace más de un siglo, muchos de sus principios resultan sorprendentemente familiares hoy en día. El uso del peso corporal, el entrenamiento en circuitos, la combinación de fuerza y resistencia y el movimiento en entornos naturales son elementos que aparecen constantemente en métodos de entrenamiento modernos. De hecho, cuando analizamos algunas de las tendencias actuales dentro del running y el fitness, resulta evidente que muchas de ellas están recuperando, de una forma u otra, la lógica que el método natural ya proponía. Y es precisamente en el mundo del running donde esta influencia se ha vuelto especialmente interesante en los últimos años. Aunque el método natural fue creado mucho antes de que el running se convirtiera en el fenómeno global que es hoy, muchas de sus ideas han terminado influyendo de manera directa o indirecta en la forma en la que los corredores modernos entrenan. Durante gran parte del siglo XX, el entrenamiento de running se basó principalmente en un principio muy simple: correr más. Más kilómetros, más repeticiones, más tiempo acumulado sobre la misma superficie. Este enfoque funcionó bien para mejorar la resistencia y la velocidad, pero con el paso del tiempo también empezó a mostrar algunas limitaciones. Muchos corredores acumulaban grandes volúmenes de entrenamiento, pero al mismo tiempo sufrían lesiones recurrentes. Rodillas, tendones de Aquiles, caderas o espalda baja se convertían en puntos débiles para atletas que, paradójicamente, tenían una enorme capacidad cardiovascular. Fue entonces cuando entrenadores y científicos del deporte empezaron a mirar más allá de la simple acumulación de kilómetros para entender qué hacía realmente fuerte a un corredor. En ese proceso de búsqueda aparecieron ideas que se parecían sorprendentemente a los principios que Georges Hébert había propuesto décadas antes. Uno de los primeros cambios importantes fue la incorporación del entrenamiento de fuerza en la preparación de corredores. Durante mucho tiempo, existió la creencia de que levantar peso o trabajar la fuerza podía hacer a los corredores más lentos
o menos eficientes. Sin embargo, los estudios modernos demostraron lo contrario. Un corredor con mayor fuerza muscular puede producir más potencia en cada zancada y mantener una técnica más estable durante largas distancias. Esto llevó a que cada vez más programas de entrenamiento incluyeran ejercicios con peso corporal, saltos pliométricos, trabajo de core y movimientos funcionales. Muchos de estos ejercicios recuerdan directamente a las estaciones de entrenamiento del método natural, donde los participantes debían saltar obstáculos, trepar estructuras, arrastrarse o transportar peso. En lugar de aislar músculos en máquinas, el cuerpo se entrenaba como un sistema completo, algo que hoy se considera fundamental para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones en corredores. Otra influencia clara del método natural puede verse en el creciente interés por entrenar en terrenos variados. Durante décadas, gran parte del entrenamiento de running se realizaba en pistas o carreteras planas, donde el movimiento podía repetirse con una precisión casi mecánica. Sin embargo, cada vez más corredores comenzaron a incorporar terrenos naturales en sus entrenamientos. Senderos de tierra, colinas, caminos de montaña o superficies irregulares. Este cambio no fue solo una cuestión estética o de disfrute. Correr en terrenos naturales obliga al cuerpo a adaptarse constantemente. Cada paso puede requerir pequeños ajustes en la posición del pie, la estabilidad del tobillo o la activación de los músculos de la cadera. Con el tiempo, estos microajustes fortalecen músculos estabilizadores que rara vez se activan cuando se corre siempre sobre superficies perfectamente uniformes. Aquí aparece una conexión muy directa con la lógica del método natural. En lugar de repetir exactamente el mismo movimiento miles de veces, el cuerpo se enfrenta a una variedad constante de estímulos. Esa variabilidad no solo mejora la capacidad física general, sino que también reduce la sobrecarga repetitiva en las mismas estructuras del cuerpo. El auge del trail running en las últimas décadas refleja perfectamente esta idea. Las carreras de montaña se han convertido en una de las modalidades de running que más rápido ha crecido en todo el mundo. En este tipo de competiciones, los corredores deben enfrentarse a pendientes pronunciadas, descensos técnicos, terreno rocoso y cambios constantes en la superficie. La velocidad absoluta deja de ser el único factor importante. También entran en juego el equilibrio, la agilidad y la capacidad de adaptarse al terreno. En cierto modo, el trail running obliga a los atletas a desarrollar un tipo de resistencia mucho más completa que la del running tradicional en asfalto. No se trata solo de mantener un ritmo constante, sino de gestionar diferentes tipos de esfuerzo, subidas exigentes, bajadas técnicas, tramos rápidos y secciones donde el control del cuerpo es tan importante como la capacidad aeróbica. Este tipo de desafío físico encaja perfectamente con la filosofía del movimiento variado que defendía el método natural. Otra tendencia dentro del running moderno que refleja esta influencia es el creciente interés por la técnica de carrera y el movimiento eficiente. Durante muchos años, los corredores confiaban principalmente en el volumen de entrenamiento para mejorar su rendimiento. Pero con el tiempo se volvió evidente que la forma en la que se corre también tiene un impacto enorme en la eficiencia energética y en la prevención de lesiones. Hoy en día, muchos entrenadores trabajan con ejercicios específicos para mejorar la mecánica de carrera. Skipping, saltos cortos, ejercicios de coordinación o movimientos que refuerzan la postura y el control del cuerpo durante la zancada. Estos ejercicios no son simplemente complementos estéticos. Ayudan al sistema nervioso a aprender patrones de movimiento más eficientes. Una vez más, esta idea se acerca mucho al enfoque del método natural. Para Georges Hébert, el objetivo del entrenamiento no era solo desarrollar fuerza o resistencia, sino aprender a moverse de forma eficiente en diferentes situaciones. Correr, saltar o trepar
debían realizarse con economía de energía y coordinación, no simplemente con fuerza bruta. Incluso algunas tendencias más recientes del running, como el interés por correr con menor amortiguación o mejorar la percepción del terreno bajo los pies, reflejan un deseo de reconectar con patrones de movimiento más naturales. Este debate ganó mucha popularidad tras la publicación del libro Born to Run, que exploraba la idea de que el ser humano evolucionó para correr largas distancias y que ciertos estilos de carrera modernos podrían haberse alejado de ese movimiento natural. Aunque el debate sobre el calzado minimalista generó opiniones muy diversas, sí contribuyó a que muchos corredores empezaran a prestar más atención a cómo se mueve realmente su cuerpo cuando corre. La posición del pie, la cadencia, la postura o la forma en que se absorbe el impacto pasaron a ser elementos importantes del entrenamiento. En conjunto, todos estos cambios reflejan una evolución interesante en la cultura del running. Durante décadas, el enfoque dominante fue hacer el gesto específico del deporte tantas veces como fuera posible. Pero cada vez está más claro que un corredor fuerte necesita algo más que repetir kilómetros. Necesita un cuerpo capaz de adaptarse, generar fuerza, mantener estabilidad y moverse con eficiencia en situaciones cambiantes. En otras palabras, necesita muchas de las capacidades que el método natural buscaba desarrollar desde el principio. Por eso resulta tan interesante observar cómo un sistema de entrenamiento diseñado hace más de 100 años sigue influyendo, de manera directa o indirecta, en la forma en la que entrenan muchos corredores actuales. Aunque el running moderno utilice tecnología avanzada, métricas precisas y metodologías científicas, muchas de las ideas que están ganando protagonismo hoy, movimiento variado, entrenamiento funcional, trabajo de fuerza y contacto con el entorno natural, ya estaban presentes en la filosofía original del método natural. Y en cierto modo, esto revela algo importante sobre el cuerpo humano. Por mucho que evolucione la tecnología deportiva, nuestra fisiología sigue siendo la misma que hace miles de años. Cuando el entrenamiento se acerca a la forma en que el cuerpo está diseñado para moverse, los resultados suelen ser sorprendentemente efectivos. Y si observamos el running actual, con cierta perspectiva, la conclusión resulta bastante clara. A pesar de todos los avances tecnológicos, de los nuevos materiales, de los relojes inteligentes y de los complejos programas de entrenamiento, muchos de los principios que hoy se consideran más eficaces vuelven, de una forma u otra, a las mismas ideas que George Ebert defendía hace más de un siglo. Cada vez más corredores entienden que para correr mejor no basta con correr más. Un cuerpo fuerte necesita estabilidad, coordinación, movilidad y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de esfuerzo. Por eso el entrenamiento moderno incluye trabajo de fuerza, ejercicios de técnica, terrenos variados y actividades complementarias que desarrollan el cuerpo de forma más completa. También está cambiando la forma en la que muchos atletas se relacionan con el running. Durante décadas, el objetivo principal era mejorar marcas y competir en distancias concretas. Pero hoy cada vez más corredores buscan algo más amplio: explorar montañas, recorrer senderos, superar desafíos físicos en entornos naturales o simplemente disfrutar del movimiento. En ese sentido, el running está recuperando algo que siempre formó parte del movimiento humano. Correr no nació en una pista de atletismo ni en una carretera perfectamente asfaltada. Nació en la naturaleza, en terrenos irregulares, en situaciones donde el cuerpo tenía que adaptarse constantemente al entorno. Y precisamente esa es la esencia del método natural. Cuando George Ebert diseñó su sistema de entrenamiento, su objetivo no era crear campeones deportivos ni optimizar un gesto técnico específico. Su objetivo era mucho más amplio: desarrollar individuos físicamente completos, capaces de correr, saltar, trepar, equilibrarse y moverse con eficacia en cualquier entorno.
Más de 100 años después, muchas de las tendencias más interesantes del running moderno parecen redescubrir esa misma filosofía. El auge del trail running, el entrenamiento funcional, el trabajo de fuerza o el interés por el movimiento natural apuntan todos en la misma dirección. Un cuerpo que se mueve mejor cuando desarrolla múltiples capacidades al mismo tiempo. Quizá esa sea la verdadera razón por la que el método natural sigue teniendo relevancia hoy. No se trata de una moda ni de un sistema de entrenamiento específico que deba copiarse exactamente como fue diseñado. Se trata de una forma de entender el movimiento humano, una forma que nos recuerda que el cuerpo no fue creado para repetir siempre el mismo gesto, sino para adaptarse, explorar y moverse con libertad. Y en el fondo, eso es exactamente lo que hace el running cuando lo llevamos más allá de los números y las métricas. Porque correr no es solo un deporte, es una de las expresiones más antiguas del movimiento humano.